Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí un día más! Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha fascinado a miles de personas alrededor del mundo. Sí, amigos, vamos a desvelar el principio de una historia de amor que capturó la imaginación de todos, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para revivir esos momentos, para entender qué encendió la chispa entre estos dos talentosos actores? Si son fans de ellos, o simplemente les encanta el drama turco y las historias de pasión, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, es casi imposible no pensar en Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares. Esta serie turca no solo fue un fenómeno global, sino que también se convirtió en el escenario perfecto, el crisol donde nació y se desarrolló una química innegable entre sus protagonistas. Y hoy, vamos a desgranar precisamente eso, el principio de su amor, los cimientos de esa atracción que traspasó la pantalla y se convirtió en un huracán mediático. Piensen por un momento en la trama de Erkenci Kuş. Candivit, un fotógrafo bohemio y un tanto reacio al compromiso, y Sanem, una aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador. La dinámica entre ellos era eléctrica desde el primer episodio. Las miradas, las sonrisas tímidas, las discusiones llenas de tensión que, sin querer, desembocaban en momentos de pura conexión. Era como si los guionistas hubieran creado la fórmula perfecta para la química. Pero, ¿era solo guión, era solo actuación, o había algo más? Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. En las redes sociales, los fans eran los primeros en notar esa chispa. Comentarios como "se miran de verdad", "esa conexión no se puede fingir", se multiplicaban. Y es que, seamos honestos, cuando dos actores tienen una química tan palpable, es difícil para el público no preguntarse si esa magia se extiende más allá de los sets de grabación. Ahora, pensemos en Can Yaman. Conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y esa mirada intensa que parece traspasar la pantalla. Desde que irrumpió en la escena internacional, ha sido objeto de deseo y admiración. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su talento actoral y esa sonrisa que ilumina cualquier escena, también se ganó un lugar privilegiado en los corazones de los espectadores. La combinación de estas dos personalidades vibrantes, puestas a interactuar en un contexto romántico, era una receta para el desastre o para el éxito absoluto. El principio de su relación, si es que podemos llamarlo así en un principio, se forjó en las largas horas de rodaje. Imaginen la intimidad que se crea en un set de filmación, compartir escenarios, ensayos, risas, tensiones, y la constante necesidad de meterse en la piel de personajes enamorados. Es un entorno propicio para que las líneas entre la actuación y la realidad se difuminen un poco. Los primeros indicios de que algo más estaba sucediendo surgieron durante las entrevistas y las apariciones públicas. Can y Demet, cuando eran preguntados sobre su relación, solían responder con evasivas, con sonrisas cómplices, o simplemente alabando el profesionalismo del otro. Sin embargo, esa tensión subyacente, esa forma en que sus ojos se encontraban cuando hablaban el uno del otro, era suficiente para alimentar las especulaciones. Recuerdo perfectamente algunas de esas entrevistas. Se les veía un poco nerviosos, quizás tratando de mantener la compostura, pero la autenticidad en sus gestos hablaba por sí sola. Había una naturalidad en su interacción que iba más allá de la cortesía profesional. Era esa sensación de comodidad, de conocimiento mutuo, que se percibe cuando dos personas realmente se entienden. Los paparazzi, por supuesto, no tardaron en hacer su trabajo. Las primeras fotos juntos, fuera del set, paseando por las calles de Estambul o disfrutando de momentos de ocio, se volvieron virales. Y ahí es donde la historia realmente comenzó a tomar forma para el público. Ya no era solo química en pantalla, sino una confirmación visual, aunque fuera sutil, de que su conexión era real. El impacto de Erkenci Kuş en sus carreras fue monumental. Y a medida que la serie ganaba popularidad, también lo hacían las historias sobre sus protagonistas. La audiencia se volcó no solo en seguir la trama, sino en especular sobre la vida personal de Can y Demet. Se creó un aura de misterio y romance alrededor de ellos, alimentada por cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario críptico.
Es fascinante analizar cómo la industria del entretenimiento, y en particular el fenómeno de las telenovelas turcas, tiene este poder de crear ídolos. Y de hacer que el público se sienta íntimamente conectado con sus vidas. Can y Demet se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, y esa expectativa, esa ilusión colectiva, sin duda, también influyó en la percepción de su relación. Ahora, volvamos a ese principio. ¿Cuándo crees que realmente nació esa chispa? ¿Fue durante las primeras escenas, cuando los personajes de Can y Sanem empezaron a flirtear? ¿O quizás fue después cuando la intensidad de la trama los obligó a sumergirse aún más en sus roles y, accidentalmente, en sus sentimientos? Podríamos decir que el principio de su amor, o al menos el principio de la conciencia mutua de una posible atracción, se gestó en la sinergia creativa. Ambos son actores muy talentosos, y trabajar juntos en un proyecto tan apasionado debió haber sido una experiencia intensa. La forma en que se apoyaban mutuamente en el set, la forma en que se complementaban en escena, todo ello contribuye a crear un vínculo especial. Piensen en la energía que debían tener en el set. El éxito masivo de la serie, las giras de promoción, los eventos. Estaban constantemente juntos, viviendo una experiencia única y abrumadora. En esos momentos de euforia y presión, es natural que se fortalezcan los lazos. Y no olvidemos el factor de la cultura. Las producciones turcas a menudo tienen un componente emocional muy fuerte, donde las relaciones y los sentimientos son centrales. Esto obliga a los actores a explorar estas emociones de manera profunda, y a veces, esa exploración puede despertar sentimientos reales. Los rumores de su relación se intensificaron hasta tal punto que era casi imposible negarlos por completo. Las revistas, los programas de televisión, los blogs de entretenimiento, todos hablaban de ellos. Y aunque en su momento intentaron mantener un perfil bajo, era evidente que la atracción era real para muchos. Lo interesante de este caso es que no fue un amor secreto que se descubrió de repente. Fue un proceso gradual. Primero, la química en pantalla. Luego, los rumores alimentados por los fans. Después, las fotos de paparazzi. Y finalmente, aunque de forma no oficial al principio, la confirmación de una relación que ya todos sospechaban. Podemos imaginar los primeros acercamientos fuera del set. Quizás cenas tranquilas, conversaciones profundas, descubriendo que, más allá de ser compañeros de escena, compartían gustos, humor y una forma similar de ver la vida. Es en esos momentos íntimos, lejos de los focos, donde las conexiones verdaderas se fortalecen. Y la forma en que se manejó la situación también es digna de mención. Aunque hubo momentos de especulación y a veces de presión mediática, intentaron mantener su privacidad, lo cual es admirable en el mundo del espectáculo. Sin embargo, para muchos el principio de su amor está intrínsecamente ligado a Erkencikus. Fue la chispa inicial, la historia que nos enamoró a nosotros como audiencia, y que sin duda, influyó en la forma en que ellos se vieron el uno al otro. El personaje de Candibit con su intensidad y su galanura, y el personaje de Sanemain, con su dulzura y su ingenio, crearon un tándem perfecto que al parecer, trascendió la ficción. Analizando retrospectivamente es como si la vida hubiera imitado al arte, o quizás, el arte hubiera sido un catalizador para la vida. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, la tensión palpable, todo eso que vimos en pantalla, se convirtió en la inspiración para creer que podría haber algo más entre ellos. La confirmación pública de su relación, aunque con el tiempo solidificó la idea de que lo que habíamos percibido no era solo una actuación brillante. Era la manifestación de una conexión genuina, nacida en las entrañas de una de las series más exitosas de los últimos años. En resumen, el principio de su amor, el de Can Yaman y Demet Özdemir, parece haber sido un cóctel explosivo de talento actoral, química innegable, un proyecto exitoso que los mantuvo juntos en un entorno intenso, y la inevitable atracción que surge cuando dos personas vibrantes se encuentran en el momento y lugar adecuados. La pantalla se convirtió en su primer escenario de romance y la vida, con su ritmo implacable, les dio la oportunidad de convertir esa ficción en una hermosa realidad, al menos por un tiempo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el principio de esta fascinante historia de amor. Espero de verdad que hayan disfrutado desgranando estos detalles conmigo, que hayan sentido esa misma emoción que nos invade cuando vemos a dos personas conectarse de una manera tan especial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la química en pantalla fue el detonante principal? ¿Hubo algún momento específico que les hizo sospechar que había algo más?
Me encantaría leer sus pensamientos y sus propias teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Son la mejor parte de este canal y sus opiniones son muy valiosas para mí. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y de Met, o con cualquiera que ame las historias de romance y el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. No querrán perderse lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.